Buenas noches, profesor. El día de hoy le vamos a presentar el tema de patologías. El equipo está conformado por Jacqueline Salas Paxtián, Kevin Armando López Hernández, Amisadai Cruz Rodríguez, Luis Javier Hernández Lapalamatl, Carlos Alfredo Vera Sánchez y su servidor. Ay, ay. Vamos a comenzar con la enfermedad de Osgood-Schlatter. Y bueno, para comenzar, ¿qué es la enfermedad de Osgood-Schlatter? Este va a ser un problema en la rodilla, el cual va a causar dolor y también hinchazón en la tibia. Esta se encuentra debajo de la rótula y este es el punto en el que el tendón rotuliano, el cual pasa por encima de la rótula, se une a un montículo óseo, en el cual se va a llamar tuberosidad tibial. Este pues se encuentra, como lo dice, en la tibia. Bueno, vamos a tener su epidemiología y se van a observar, va a ser más frecuente en adolescentes, con más frecuencia en varones, con una media en niños alrededor de 10 a 15 años de edad y en las niñas de 8 a 13 años. Su condición va a ser solo unilateralmente y va a ser de un 25 a un 50% de los pacientes que van a desarrollar bilateralmente esta enfermedad. En la etiología tenemos que el empleo es excesivo, o sea, una sobrecarga de la articulación de la rodilla, lo cual va a ocurrir al realizar una actividad, como ya sea correr, saltar o cualquier sobreentrenamiento en superficies duras, así como cualquier otra actividad que va a requerir la tracción repetitiva del cuádriceps y se va a ver una carga excéntrica máxima repetidamente. Bueno, al hablar sobre la fisiopatología, vamos a iniciar con un poco de anatomía. El tendón del cuádriceps está formado por fibras de cuatro músculos que son el vasto externo, vasto intermedio, vasto medial y recto femoral. Estos músculos son los principales extensores de la rodilla y convergen y se unen para formar un único tendón, y es un tendón pues sumamente importante. La rótula funciona como un hueso sesamoideo dentro del tendón del cuádriceps, con fibras del tendón que se expanden alrededor de la rótula y forman la cara medial y lateral del retináculo de la rótula. Y lo que mencionaba, el tendón rotuliano se extiende desde la rótula hasta la tuberosidad tibial. La siguiente, por favor. Aram. No cambia. Ah, ya, ok. Bueno, la tuberosidad tibial es el punto del dolor y la discapacidad funcional. Existen tensiones repetitivas aplicadas a la tuberosidad tibial por la contracción del mecanismo del cuádriceps y producen apofisitis y crecimiento del hueso heterotópico. Estas respuestas al daño inducido por el estrés repetitivo se observan con mayor frecuencia durante el periodo de crecimiento esquelético asociado con la adolescencia. La siguiente, por favor. Bueno, existe una pérdida parcial de la continuidad de la unión del tendón cartílago-hueso patelar de la tuberosidad tibial. Hay un proceso inflamatorio que comienza en la región y termina con una tendinitis rotuliana. Va a existir múltiples fracturas subagudas, ossificación irregular con hueso subyacente, contracción repetitiva del mecanismo extensor de la rodilla, o contracciones, abulsiones o microabulsiones ocurren en la tuberosidad tibial condrofibro ósea. La siguiente, por favor. Okay. El tubérculo de la tibia se desarrolla como un centro de ossificación secundario que proporciona fijación para el tendón rotuliano. El crecimiento óseo excede la capacidad de la unidad músculo-tendón de estirarse lo suficiente como para mantener la flexibilidad previa y aumentar la tensión en la apófisis. La apófisis es el punto más débil en la unión músculo-tendón-hueso, a diferencia del tendón en un adulto, y por lo tanto, en riesgo de lesión por estrés repetitivo. Con la contracción repetitiva de la masa muscular del cuádriceps,
especialmente cuando se produce una extensión varias veces de la rodilla. Regularmente va a ocurrir en deportes que requieren como correr o saltar. La siguiente. Bueno, dentro de los síntomas vamos a encontrar que vamos a tener sensibilidad o dolor debajo de la zona de la rodilla, hinchazón igual debajo de la zona de la rodilla y un bulto doloroso en la parte superior de la tibia. ¿Le podemos cambiar, por favor? Y también vamos a tener una contracción forzosa de los músculos del muslo, que los cuales nos pueden causar dolor. Dentro de las pruebas de imagen podemos encontrar que podemos ocupar radiografía, resonancia magnética. Bueno, dentro del tratamiento fisioterapéutico para esta patología vamos a encontrar que se divide en tres fases: la inicial, la media y la final. En la inicial tiene como objetivo aliviar el dolor, así como mejorar el rango de movimiento. La fase media, fortalecimiento de la musculatura y también el aumento del rango articular. Y en la fase final es un entrenamiento en fuerza y mejorar la resistencia de la musculatura. La fase inicial se va a componer de el uso de crioterapia, que es mediante bolsas de gel para alivio de dolor, es un método analgésico. La electroterapia, que serían TENS e interferenciales. Las movilizaciones de la rótula, que sería arriba abajo y hacia los laterales. El estiramiento de musculatura de isquiotibiales y cuádriceps, así como el tratamiento de manual con punción seca en los puntos gatillos miofasciales. En la fase media está compuesta por el fortalecimiento muscular, que es de cuádriceps, isquiotibiales, aductores y glúteos. El manejo de la propiocepción, que se puede iniciar con el paciente sobre el miembro afecto y tocar la mano del fisioterapeuta e ir progresando hasta la utilización de ciertos elementos inestables, y también la corrección del movimiento. Y para la fase final, pues se va a hacer uso de ejercicios para fortalecimiento muscular y para mejorar la propiocepción. Ahora vamos con la enfermedad de Pertes. Bueno, al hablar sobre la enfermedad de Pertes, también es llamada Legg-Calvé-Pertes y es un trastorno de la niñez en la que se produce una debilidad progresiva de la cabeza del fémur y esta puede llevar a una deformidad permanente. En su epidemiología vamos a tener que va a ser el 0,2 y el 29,4 por cada 100.000 habitantes, con un rango aproximado de edad de 5 y 14 años. Y en ese caso, esta enfermedad va a afectar solamente a una sola pierna. Dentro de su etiología encontramos que esto va a ocurrir cuando se interrumpe temporalmente la irrigación sanguínea hacia la parte esférica de la articulación de la cadera, y esto va a provocar una necrosis en distintas partes del hueso. Ahora hablando sobre la fisiopatología, vamos a tener que la enfermedad de Pertes va a ser causada por una irrigación insuficiente de la placa superior del crecimiento del fémur. También va a entrar aquí lo que son los factores hereditarios y todo esto nos puede causar incluso hasta la necrosis de la misma cabeza femoral. Dentro de los síntomas vamos a tener lo que es dolor de cadera, problemas en la marcha, atrofia de músculos del muslo, disminución del rango de movilidad, deformidad de la cabeza femoral, necrosis y artritis permanente en la cadera. ¿Puedes cambiarle, por favor? Para diagnosticar este síndrome va a ser por medio de radiografías anteroposterior y lateral. También en algunos casos va a ser la resonancia magnética y análisis de sangre.
Dentro del tratamiento fisioterapéutico vamos a tener como objetivo la reeducación de la marcha, movilización de la articulación de la cadera mediante movilizaciones pasivas y activas resistidas, estiramientos de los miembros inferiores, en donde vamos a involucrar más músculos isquiotibiales, cuádriceps y la banda iliotibial. También podemos agregar hidroterapia con movilizaciones. Y por último, terapia manual y fortalecimiento de miembros inferiores. Ahora vamos con el síndrome femoropatelar o bueno, también aquí se presenta lo del ángulo Q. Bueno, como su definición, también lo podemos llamar como rodilla de corredor o rodilla de saltador, perdón, y va a ser un dolor específico en la zona de paterofemolar, perdón, porque va a ser más común en participantes que van a estar activos, en deportistas, y va a ser mayor frecuente en mujeres y en adultos jóvenes. Hablando sobre las causas, vamos a tener que aquí va a haber un uso excesivo, en este caso de lo que es miembro inferior, en este caso la rodilla, movimientos repetitivos o aplicar una tensión repetida en lo que es la rodilla, como ya había comentado anteriormente. También vamos a tener una desalineación rotuliana y también debilidad de los cuádriceps. En cuestión de su prevalencia, vamos a tener que es una lesión bastante común por el uso excesivo en miembros inferiores. Es más prevalente en individuos físicamente activos, en deportistas o personas que regularmente, por ejemplo, van al gimnasio. Y bueno, tiene mayor incidencia en mujeres entre 15 y 30. Dentro de los síntomas de esta patología encontramos que va a haber dolor en la parte delantera de la rodilla, así como una crepitación articular y una sensación de encasquillamiento, que esta es referida cuando el paciente pasa de estar de sedestación a bipedestación. Dentro de la fisiopatología vamos a encontrar que la unidad estructural del tejido va a encontrarse dañada por exceder su capacidad, produciendo estrés articular. El estrés articular lo podemos definir como el cociente entre la fuerza de reacción y el área de la patela, que en condiciones normales, a medida que aumenta su fuerza de reacción, también va a aumentar el área de contacto para intentar modular el estrés. El método de diagnóstico va a ser usualmente por una exploración física hacia el paciente, un examen físico, y también si se necesita pruebas de imagen sería mediante una radiografía para descartar daño a las estructuras. Su tratamiento fisioterapéutico va a ser por medio de crioterapia para disminuir la inflamación. También tenemos la terapia manual, hidroterapia, ejercicios de fortalecimiento para cuádriceps, fortalecimiento de aductores, vendaje McConnell para una correcta alineación de la rótula. Ahora seguimos con espolón calcáneo. El espolón calcáneo lo vamos a definir como una prominencia ósea que puede aparecer en la parte inferior del talón, esto como consecuencia de estiramientos excesivos y continuados de la fascia plantar. También es una banda de tejido conjuntivo que va a recubrir los músculos de la zona. Al estirarse excesivamente, la fascia puede calcificarse formándose lo que es el espolón. En su epidemiología, bueno, la edad promedio en que las personas presentan el espolón calcáneo es entre 60 años, y el número de casos nuevos de esta afección es más alta en pacientes que padecen fascitis plantar que en pacientes asintomáticos.
pero también se estima que los valores de incidencia del espolón calcáneo son de 8% hasta un 88% en la población en general. Dentro de la etiología se comprende que es por sobrecarga de la musculatura del pie, sobrepeso, debilidad muscular. También incluye el poseer pie plano o pie cabo. El usar un calzado muy grande, apretado o sin soporte plantar, porque no permiten una correcta distribución del peso al caminar o al estar de pie. Realizar actividades en las que se tenga que caminar demasiado o llegar a tener alteraciones de la curva fisiológica de la columna, ya que van a afectar la manera en que va a caminar la persona. En cuestión de los síntomas, vamos a tener que realmente no hay síntomas o molestias tan notables. Va a haber un dolor asociado que es causado por el estrés prolongado de lo que es la aponeurosis plantar y de los músculos del pie. También vamos a tener dolor de talón, ya sea al inicio del entrenamiento. También va a haber un aumento de dolor luego de hacer ejercicio. Y también vamos a tener una sensación de como si estuviéramos pisando un clavo con el talón. En cuestión de el diagnóstico, vamos a tener radiografías laterales, ya que permiten observar lo que es la espina calcánea con densidad ósea, en este caso pues los osteofitos, ya que estos pueden tener distintas formas y tamaños. Y también la ecografía musculoesquelética, ya que va a permitir visualizar lo que es el engrosamiento de la fascia. Bueno, ahora al hablar sobre la fisiopatología del espolón calcáneo, se sabe que es por cambios degenerativos ocurridos en la éntesis de la fascia plantar. Además, este hecho es corroborado a través de las trabéculas óseas del espolón calcáneo, las cuales se encuentran orientadas en sentido vertical, insinuando de esta manera que el estrés responsable de la formación del espolón podría ser causado por la presencia de cargas verticales. Espolones dorsales son parte del resultado de las actividades de sostenimiento prolongado. Sin embargo, los espolones plantares también tienen su origen debido al mantenimiento de peso excesivo durante largos periodos de tiempo. Y esto tiene que ver mucho con que también el espolón suele estar muy presente en personas que tienen un mayor índice de peso corporal, ya que la carga que se va a producir va a ser excesiva y pues también durante pues largos periodos de tiempo. Kevin, tu micrófono no está encendido. Ok, perdón. En el tratamiento vamos a diferenciarlo en tres tipos. En el tratamiento médico, quirúrgico y fisioterapéutico. En el médico vamos a disminuir lo que es el dolor agudo en caso de personas sintomáticas, perdón, para prevenir. Y en el de asintomáticas vamos a intentar que no se desarrollen futuras molestias. Bueno, vamos a tener un reposo deportivo. ¿Le puedes regresar? Vamos a tener lo que va a ser un reposo deportivo o un descanso, el uso de hielo en este caso, o geles antiinflamatorios, el uso de analgésicos y antiinflamatorios que tenemos que es el diclofenaco o el ibuprofeno, unas plantillas especiales para el talón, perdón, y infiltraciones médicas. En esas se va a inyectar una analgesia local en la parte del espolón para disminuir el dolor. También, como ya lo habíamos dicho, una de las causas va a ser el sobrepeso y va a ser llevar una dieta controlada. ¿Me puedes pasar? Bueno, en el tratamiento fisioterapéutico, los objetivos que vamos a tener en la rehabilitación va a ser aliviar el dolor, la descarga de la tensión, en este caso de la fascia plantar, y corregir las anomalías del antepié y del retropié.
Bueno, en el vamos a tener los agentes físicos, que va a ser la termoterapia o la crioterapia, según el criterio de cada fisioterapeuta, la relajación miofacial de la pantorrilla y del pie, ya que debemos de ver que tanto el espolón calcáneo, como dijimos, va a afectar a la zona plantar del pie, va a tener una afectación en músculos adyacentes de ellos. Bueno, vamos a tener unas manipulaciones articulares para descansar el espacio interarticular de cada una, el ultrasonido terapéutico, el láser, baños de contrastes y terapias de choque. En las terapias de ondas de choque hay que tener cuidado más que nada por el paciente, ya que pueden ser un poco más invasivas o agresivas en este caso. ¿Me puedes pasar? Bueno, seguimos con el tratamiento fisioterapéutico. Vamos a tener la iontoforesis con el medicamento que va a ser la vitaminoterapia. En este caso, la iontoforesis, lo que se va a realizar, se va a diluir una pastilla y se va a poner encima de los electrodos y se va a disolver en este caso con una corriente que sería la galvánica. En este caso, cuando se retira todos los electrodos de ellos, se va a ver la disminución de la pastilla. Vamos a tener otro agente físico, va a ser la electroterapia, ya sea que lo podamos, en cada criterio de cada fisioterapeuta, el tipo de corriente, en este caso puede ser un TENS convencional, endorfínico, o si hay algún dolor más específico, que sea la interferencial en este caso, ya sea tetra o bipolar. Vamos a tener un entrenamiento progresivo de los músculos de la pantorrilla y los ejercicios de potenciación de los músculos débiles. Como ya había dicho, en este caso hay que trabajar la musculatura adyacente de ellos para que no haya una descompensación entre ellos dos. Y por último vamos a tener el tratamiento quirúrgico, que en este caso se va a identificar bien se va a palpar la fascia plantar y se va a extirpar una parte pequeña de ella. En esa parte se van a liberar los pequeños nervios que va a tener, que va a estar sujeta por ella, que van a estar comprimidos por la fascia plantar. En estas vamos a tener las ramas plantares del nervio tibial y posterior. Ahora vamos con osteogonum por último. Bueno, esta se trata de un disturbio clínico agudo o crónico que va a ser caracterizado por dolor en la región posterior del tobillo, a los movimientos del pie y va a ser principalmente en la flexión plantar. Dentro de la incidencia vamos a tener que en la población general va a ser un 10% en un solo pie y 2% en ambos pies. Y en la población con síndrome del hueso trigono va a ser un 50% en ambos pies. Bueno, en las causas, en la etiología vamos a tener que va a haber anomalías óseas en ese caso, porque se van a encontrar personas con huesos que pueden ser más grandes o irregulares y va a provocar una fricción entre ellos y un dolor. También podemos encontrar la sobrecarga mecánica de ellas, también un traumatismo, un golpe directo sobre el tobillo o una lesión, en este caso que puede provocar la enfermedad. También podemos encontrar lo que es la debilidad de los músculos de la pierna y en especialmente los gastrocnemios y los óleos. También alteraciones biomecánicas, tanto el tipo de marcha en el que está o el tipo de pie, ya sea cabo, un uso excesivo y algunos factores anatómicos del tobillo. Su fisiopatología es que es un hueso sesamoideo que se encuentra en la parte posterior del tobillo, debajo del peroné. Su fisiopatología como tal implica una serie de procesos que pueden llevar a la inflamación y el dolor en esta área, como lo son la fricción y el rozamiento, ya que se encuentra en una zona donde hay una alta fricción entre tendones y huesos. Eh,
La segunda es la inflamación. El tercero es edema y dolor. El cuarto, limitación del movimiento. Y por último sería el ciclo de daño. Bueno, ahora los síntomas. En la parte posterior del tobillo va a haber un dolor que puede ser agudo y también profundo. Cuando el área del tobillo es palpada, va a existir un aumento de la sensibilidad y en la zona posterior del tobillo va a haber una inflamación. Al hablar del diagnóstico, se van a realizar unas pruebas de imagen como es la radiografía y un examen físico donde se va a palpar la zona posterior del tobillo para ubicar cuál es la zona en la que existe un dolor, inflamación o una alteración. Ahora pasando con el tratamiento, vamos a tener el tratamiento conservador y el fisioterapéutico. El tratamiento conservador va a constar de reposo, de inmovilización. También vamos a tener la aplicación de hielo, también medicamentos orales y inyecciones. La siguiente. Porfis. Y en el tratamiento fisioterapéutico, vamos a tener terapia manual, movilizaciones de lo que es la articulación. También vamos a tener movilización del tejido, crioterapia y ejercicios de fortalecimiento. Las referencias bibliográficas. Y eso es todo.